días, mis queridas hermanas y hermanos. Es una alegría poder compartir con ustedes lo que el Señor me enseña y sobre su palabra que puedo meditar y estudiar. Las narraciones históricas de la Biblia para mí son apasionantes. Estoy acabando de leer la historia de David y he encontrado uno de esos tesoros que se encuentran leyendo con detenimiento la Escritura. Es sobre ese pequeño tesoro, que espero que lo sea también para ustedes, sobre lo que quiero reflexionar en esta mañana. Pero para poder llegar a donde quiero exponerles, creo que es necesario hacer un recordatorio un poco de la trayectoria de David hasta ese momento. En el capítulo 10 de Primera de Samuel podemos ver cómo Saúl es elegido rey de Israel porque así lo quiere el pueblo, también en una circunstancia bastante triste para Dios y para Samuel, pero bueno, el pueblo se da cuenta del error que han cometido y Saúl es elegido como rey en el capítulo 10. En el capítulo 11, Saúl desobedece a Dios y Dios le dice que su descendencia no va a seguir siendo los reyes de Israel. De hecho, les dice exactamente: tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, dice en el versículo 14 de ese capítulo 11. En el capítulo 15, Dios le dice, le ordena que destruya totalmente a los amalecitas, pero de nuevo Saúl desobedece al Señor. Incluso el Señor le llega a decir a Samuel respecto de Saúl: me pesa haber hecho rey a Saúl. En el capítulo 16, David es elegido y ungido como rey, también un pasaje muy interesante, que les animo a que lean la historia de David. No se lo voy a contar porque si no, esto no tendría fin. Pero sí que hay un texto muy interesante en ese ungimiento de David, que dice en el versículo 13 y 14, cuando David es ungido como rey de Israel: el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde ese día en adelante, y por el contrario, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Hemos de ser conscientes que David es elegido rey, ungido rey, siendo todavía Saúl rey de Israel. En el capítulo 17 está la conocida historia de cómo, conocida y hermosa historia de cómo David vence a Goliat. Pero fíjense, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 26, David es perseguido por Saúl. Fíjense, 8 capítulos completos en los que se expone que vez tras vez Saúl persigue a David. La historia que quiero recordar en esta mañana se encuentra en el capítulo 23. Justo en el capítulo 22 es el momento en que David tiene que huir de Saúl. Y a consecuencia de esta huida, Saúl mata a más de 100 personas, entre hombres, mujeres, niños, bebés, etc. Y David se queda realmente apesadumbrado. Después de esto, después de que David huye, le dan aviso a David que hay una ciudad de Judá que está siendo atacada por los filisteos, la ciudad de Keila. Y David, como está en el territorio sobre el que reina Saúl, consulta al Señor si debe ir o no. Y el Señor le dice que sí, que vaya, que va a vencer en esa batalla contra los filisteos. Y una vez que ha vencido, Saúl se entera de que David está en esa ciudad, pero a su vez también, entiendo que cada uno tenía sus espías, David sabe que Saúl
lo va a perseguir y de nuevo consulta al Señor sobre esta circunstancia. Y Dios le dice que no se quede allí, que los de Keila, los de la ciudad de Keila, los van a entregar a Saúl. Y llegamos al capítulo 23 y vamos a leer solamente los versículos 13 al 18. Y dice así, del capítulo 23 de Primera de Samuel. Se levantó, pues, David con sus hombres como 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y cuando Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. David se quedó en el desierto en los refugios y permaneció en la región montañosa en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Y se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle a David la vida, y David se encontraba en el desierto de Zif, en Ores. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y le fortaleció en Dios. Hasta aquí podemos ver que Dios está con David. Hemos leído que el Espíritu de Dios vino con poder sobre David. Pero también vemos que David está con Dios. Le consulta cada paso que da, cada circunstancia, cada decisión que tiene que tomar. Pero también hay que señalar que David no buscó en ningún momento la enemistad con Saúl. Más bien podemos ver a lo largo de toda la historia de David que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en 2 ocasiones y no lo hizo porque sabía que era el ungido de Dios. Por el contrario, dice el capítulo 18, versículo 29, y Saúl fue siempre enemigo de David. Volvamos al capítulo 23 que hemos leído en el versículo 14 y vemos que David se queda en el desierto con todo lo que significa. Hemos podido pasar unos días realmente duros de calor. Estaban diciendo en las noticias esta semana pasada que en Estados Unidos que están habiendo una serie de incendios importantes en la costa oeste y el termómetro había llegado a 54 grados. Esa es la temperatura de un desierto. Y ahí es donde vive David. Sin comodidades, sin agua, en condiciones precarias. Dice el versículo 14 que Saúl lo busca todos los días. Cada día estaba buscando a David. Pero también dice el versículo 14 que Dios no lo entregó. No se lo entregó a Saúl. Dios protegía a David. Y dice el versículo 15 que David es consciente de que Saúl quiere matarlo y vuelve a decir el versículo 15: y se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida y David se encontraba en el desierto de Zif en Ores. Enfatiza la situación de desierto en la que se encontraba David. Versículo 16. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y le fortaleció en Dios. Para mí este es el tesoro. Qué versículo más maravilloso. Jonatán, el hijo del que odia a David, que en este caso, por otros versículos, otros capítulos que podemos leer en este libro de Primera de Samuel, vemos que es amigo de David, se levanta. Posiblemente estaría en la comodidad de su palacio, rodeado de criados, rodeado de abundante comida, abundante agua. Podemos pensar todas las comodidades transponiéndolas a nuestra situación actual, con todas las conexiones y canales de televisión y libros y todo aquello que podemos pensar.
se levanta, va a donde estaba David, tuvo que recorrer sus kilómetros para ir a donde estaba David, se tiene que desplazar y lo fortalece, dice el texto bíblico, lo fortalece. Con su presencia y con sus palabras. Pero no lo fortalece con buenas palabras, lo fortalece en Dios. Lo fortalece en el único que puede realmente fortalecernos en las circunstancias que estemos. Pero yo quiero comparar esto con otro pasaje que se encuentra en Lucas. En Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice, si quieren acompañarme, en Lucas 4, versículos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Por 40 días, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Después de esto, no vamos a leer todo el pasaje porque nos detendríamos demasiado. Jesús sale victorioso de esta situación frente a las tentaciones del diablo. Y la lectura, que sí que la quiero continuar en los versículos 13 al 18. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Y Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué podemos aprender como cristianos? Como cristianos que hemos creído en Jesús, que nos ha salvado al morir y resucitar al morir en la cruz y resucitar, y que le hemos reconocido como Señor y Salvador. Creo que podemos aprender algunas cosas de estos dos pasajes. Los he puesto intencionadamente porque creo que todos pasamos por desiertos. David pasó por desiertos, Jesús pasó por desiertos y nosotros también pasamos por desiertos. Y no una vez, sino en muchas ocasiones. Pero no solo pasamos por desiertos, sino que también tenemos enemigos. Uno mayor que todos, que es el diablo, como tentó a Jesús, nos tienta a nosotros, pero también en algunas ocasiones pueden ser las circunstancias que nos rodean, que son adversas, que nos desalientan, nos desaniman, pero a veces, por desgracia, a veces pueden ser incluso personas, como le ocurrió a David. Personas que nos hacen la vida imposible, que se constituyen enemigos de nosotros sin nosotros haber buscado su enemistad. Pero no solo pasamos por desiertos y tenemos enemigos, sino que tenemos al Espíritu Santo que estuvo con David. Recuerde lo que hemos leído, que cuando fue ungido el Espíritu Santo vino con poder a David. Acompañó a Jesús, dice el texto que leímos, ¿no? Que cuando regresa a Galilea lo regresa con el poder del Espíritu, después de haber vencido la tentación. Y estaba buscando un texto y encontré el texto que tiene Pablo en Efesios, que dice:
pidiendo por los cristianos en Éfeso, que el Señor les conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Pasamos por desiertos, tenemos enemigos, el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos todas estas armas para vencer, pero podemos y deberíamos ser como Jonatán, que abandona las comodidades del palacio, se desplaza donde se tiene que desplazar para ir al encuentro de David. Nosotros podemos ir al encuentro de un hermano o una hermana, no para desalentarlo, no para darle palabras de desánimo, sino para fortalecerlo, pero fortalecerlo en Dios. No palabras de vanas esperanzas. Me parece un poco triste leer textos que en estos tiempos de epidemia que solo dicen de esta vamos a salir. Pero ¿por qué vamos a salir? ¿Dónde tenemos nuestra esperanza? ¿Y si no salimos? Jonatán, nosotros podemos fortalecer a otros en el Señor, dirigiendo la mirada del hermano o de la hermana en el Señor, recordándole, poniéndolos en perspectiva. Eso es lo que hizo Jonatán. Jonatán le dice a David, no te olvides que tú vas a ser rey de Israel. No te olvides de eso. Nuestras palabras pueden poner en perspectiva la situación de algún hermano, de alguna hermana que vea que no puede salir de la circunstancia, ayudándole, fortaleciéndole para que se agarre al Señor. Jonatán toma la iniciativa, sabe que David está en el desierto y va a él a fortalecerlo. Realmente estamos pasando por un desierto. Pero posiblemente muchos de nosotros estemos pasando por desiertos peores que los de otros. Desiertos más áridos, más difíciles de salir. Estemos atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. No vivamos siendo nosotros el centro del mundo, sino pensando que otros están pasando por situaciones más complicadas que las nuestras. Tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, nos consuela, nos recuerda las palabras que el Señor nos dice, tanto las que leemos como las que otros hermanos han expuesto. Nos fortalece, nos da valor, nos habla, nos dirige. Tenemos al Espíritu Santo. Y seamos como Jonatán. Miremos a quién podemos alentar. El domingo pasado escuchamos este consejo de Benjamín. Tenemos más medios de comunicación que nunca. Aprovechémosla. Pero no solamente mandemos mensajes, si tenemos oportunidad de reunirnos con alguien, guardando todas las medidas que se nos aconsejan, quedemos con él. Fortalezcámoslo. Abandonemos nuestra comodidad en la que estamos para ayudar a otros. Para ponerlos en perspectiva, a lo mejor podemos ayudarles a reflexionar sobre la situación en la que están y podemos decirle qué caminos pueden escoger. Pero sobre todas las cosas, démosle palabras de aliento en el Señor, tal y como Jonatán hizo. Tal y como Jesús expone en la sinagoga de Nazaret. Dar palabras de libertad. Dar palabras de aliento. Jesús vino a abrir los ojos a los ciegos. Nosotros a lo mejor no podemos hacer esos milagros, pero sí podemos mostrarle quién es el que
da la luz. ¿Quién es la luz del mundo? Que es Jesús. Espero que puedan reflexionar sobre esto que hemos compartido en esta mañana y que el Señor les bendiga en este día.